El movimiento metabolista japonés se estableció como un grupo de arquitectos que propusieron manifiestos o tratados filosóficos en torno a la ciudad, buscando respuestas al encontrarse con una sociedad que experimentaba dinámicas de movilidad en las que el usuario debía realizar prolongados desplazamientos entre sus lugares de trabajo y sus hogares. Esta situación conduce a un intenso desarrollo de los sistemas de comunicación y transporte, que deben ser por tanto reexaminados como parte del espacio vital, y a nuevos planteamientos constructivos y urbanísticos en demanda de composiciones espaciales flexibles y dinámicas. Por tanto, el movimiento metabolista japonés propone una analogía biológica que viene a sustituir a la metáfora mecánica de la arquitectura moderna. Compara nuestros edificios y nuestras ciudades con el proceso energético de la vida, los ciclos de cambio y la constante regeneración y destrucción del tejido orgánico. No se trata de crear formas y estilos, sino de expresar una filosofía y una nueva manera de entender la arquitectura. De esta manera, el movimiento no solo produce por parte de los arquitectos casos de estudio arquitectónicos, sino también produce planes maestros, obras de arte, ilustraciones, conferencias y manifiestos que sustentaron la teoría detrás de la arquitectura propuesta. El metabolismo está definido según Oxford Languages como el conjunto de cambios químicos y biológicos que se producen continuamente en las células vivas de un organismo. Esta definición de metabolismo es la convicción principal, más importante y por la cual llaman hacia el movimiento. Los metabolistas traducen este concepto a la arquitectura y definen que la ciudad debe ser construida para que permita cambiar a medida que cambian sus habitantes, que debe construirse como un organismo vivo que crece orgánicamente junto con su contexto. Una de las formas de expresar este concepto era logrando que tanto los edificios, los planes urbanos, las exposiciones y cada forma de representación del movimiento tuvieran ciertas características que estuvieran ligadas a la definición, como ser flexible, desprendible, rearmable y adaptable a las nuevas necesidades del usuario, honestidad de sus materiales, receptividad para copiar y adaptar técnicas de otras culturas, pero que en cierto punto se vuelvan divergentes y encuentren su propia identidad, darle importancia al detalle como unidad y se expresaban por medio de la transformación, buscando que nada sea estable o estático y por ello optaban por la modulación o incluso figuras orgánicas que les permitieran ir acorde con sus convicciones. Las convicciones del metabolismo se plantean en Japón en el siglo XX y han sido reconocidas a lo largo de la historia, ya que fue un movimiento que se planteó desde los términos urbanos, arquitectónicos, artísticos y filosóficos. Y su influencia se ve representada debido a que la sociedad atravesaba por un crecimiento económico sin precedente y empezaron a materializar los proyectos arquitectónicos desde este punto de vista. Entonces, para el año 1959, el metabolismo planteaba ciudades que se definen en términos de masificación, grandes escalas y megaestructuras flexibles y adaptables atadas a procesos biológicos y concebidos como los seres vivos. Entonces, cada una de estas edificaciones debía crecer orgánicamente como respuesta a las necesidades de sus habitantes. Estas convicciones se desenvuelven en medio de una analogía entre la arquitectura y la biología, debido a que compara las edificaciones con los ciclos de cambio y regeneración de los tejidos. Entonces, no se pretendía crear formas, sino manifestar una novedosa forma de proyectar la arquitectura. El metabolismo, a partir de su situación histórica de posguerra japonesa, entiende que su arquitectura no puede responder a la gran demanda de vivienda con métodos constructivos del pasado. Igualmente, gracias al contexto geográfico de Japón, se entiende la necesidad de una respuesta al poco espacio con el que cuentan y su exponencial crecimiento en la población. El metabolismo afirma que la arquitectura debería ser adaptable y capaz de responder a desastres tanto naturales como provocados por el hombre. Pensaron en diferentes elementos de construcción como si fueran células y consideraron la aplicación o replicación del ADN en sus proyectos. Las limitaciones más grandes a las que se enfrentaron los metabolistas fueron la física y la tecnología del momento, volviendo a los arquitectos nipones más realistas con respecto a estas dos. Los edificios que proyectaban necesitaban peso y estabilidad para mantenerlos en posición vertical, lo que significaba una estructura firme. Así pues, marcaron una lógica detrás de sus diseños, separar lo que se podía mover de lo que no. Como los sueños de los metabolistas en la práctica eran caros y no contaban con el presupuesto, la mayoría de sus propuestas y diseños terminaron siendo completamente teóricas y se quedaron en el papel. Tuvieron que pasar algunos años antes de poder materializar sus proyectos. El primer ejemplo que podemos ver es el Centro de Prensa y Transmisión Shizuoka de Kenzo Tange,
Fue ordenado construir en 1967 y este fue el primer proyecto que logra unir los conceptos espaciales de arquitectura y urbanismo de Tange. Tange mostró en este proyecto su visión metabolista dotando al edificio de un núcleo de instalaciones que se pueden conectar aproximadamente a cápsulas según la necesidad de los usuarios del edificio. Prueba de esto son las terrazas y vacíos que se encuentran entre los módulos y si bien el espacio no es necesario se deja como terrazas. El edificio tiene hoy el mismo número de unidades modulares que cuando fue construido en 1967, un hecho que demuestra que la idea de crecimiento metabólico de Tange nunca se ha realizado. El segundo caso que se puede ver es el caso de la casa cápsula K. Kisho Kurokawa construyó la casa cápsula K en 1973. Su diseño utiliza los mismos módulos cápsulas que varían en su interior dependiendo de las habitaciones de la casa, igual que en la torre cápsula Nagakin en Tokio. Ambos proyectos fueron diseñados como edificios metabólicos con el concepto de reemplazo de cápsulas en el futuro. La casa tiene un eje central con una entrada, una sala de estar y escaleras, con 4 cápsulas adjuntas a su alrededor. Las cápsulas de los dormitorios tienen la misma composición interior que el núcleo central, pero con ventanas acrílicas en forma de domos en aberturas. Esta casa es un ejemplo de cómo se traducía el modelo metabolista a la vivienda unifamiliar del momento. Al igual que la torre de Tange, esta construcción desde su concepción no tuvo ninguna modificación de expansión, por lo que su crecimiento como un organismo en el tiempo tampoco fue dado. Se evidencia una decadencia total a los ideales del metabolismo en la Exposición Mundial de Osaka en 1970, donde los proyectos que se presentaron revelaban ser más mecánicos, reiterativos y combinados con la sobreutilización de la industrialización terminaban siendo inhumanos. Actualmente los académicos y arquitectos todavía están debatiendo el legado del metabolismo, algunos señalando incluso que los materiales de la torre de Nagakin de cápsulas resalta que no han resistido durante el paso de los años y que la idea de mutación progresiva nunca terminó por perdurar en el tiempo. En 1967, el movimiento inspiró en el diseño del arquitecto israelí-canadiense Moshe Safdie para las casas cápsulas conectadas de Habitat 67 en Montreal, pero en lugar de convertirse en una utopía socialista, el proyecto se volvió tan caro que el alquiler es completamente inasequible para cualquiera. Es importante recalcar que las visiones metabolistas de la época revelan varios problemas actuales que deben ser atacados de manera urgente. Al igual que los metabolistas, en estos momentos nos enfrentamos a numerosos desafíos para la arquitectura sostenible, incluidas las escasez de tierras y el desarrollo impulsado por el mercado. Si el metabolismo no necesariamente tuvo éxito, podemos estudiar el movimiento para comprender qué tipo de proyectos sostenibles, flexibles y adaptables podrían funcionar en el futuro. La Casa del Cielo, hecha por Kiyunori Kikutake, es una de las primeras construcciones hechas a nombre del metabolismo. Aquí se puede ver cómo el arquitecto logra la flexibilidad del metabolismo a través de la construcción de una vivienda que cuenta con planta libre. Adicionalmente, existe espacio debajo de la vivienda con el propósito de que ésta pueda crecer en el tiempo, pues eventualmente este espacio se utiliza para ampliar la casa y añadir un módulo extra que se convertiría en la habitación de su hijo, que a su vez también podía retirarse en el futuro cuando éste se fuera de la casa. Los principios de flexibilidad y de crecer en el tiempo permanecieron a lo largo de todo el movimiento metabolista y estos evolucionaron a partir de la escala del proyecto y de la tecnología. Esto se ve evidenciado en la construcción de la torre de Nakagin de cápsulas en Tokio. Esta fue completada en 1972 y consiste en un edificio de uso mixto de oficinas y residencias. El crecimiento orgánico de este edificio se da a partir de la construcción de 2 torres de concreto, las cuales funcionarían como la estructura principal. De aquí se podían añadir y quitar diferentes cápsulas prefabricadas que miden 2.5 metros por 4 metros. Aquí se puede ver cómo los conceptos del metabolismo fueron evolucionando, pues ahora el crecimiento se podía dar en altura y hacia los lados. En años posteriores, la idea del crecimiento orgánico que plantea el metabolismo se deja un poco de lado, pues la flexibilidad se empieza a centrar solo en el mobiliario. Sin embargo, en la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, ha habido algunos arquitectos que han tratado de revivir los principios del metabolismo en sus edificaciones. Un ejemplo de esto es la propuesta del edificio sináptico de un estudiante de Harvard. Este consiste en una edificación de uso mixto, la cual por un lado tiene posibilidad de crecer en altura. Además, usa la tecnología, la automatización y la recolección de datos para crear un espacio que a partir de módulos se adapta a cada hora del día en función de la necesidad de los usuarios. De esta manera se configura un edificio que es verdaderamente representativo del movimiento metabólico,
pues gracias a la tecnología se construye como un organismo vivo que crece orgánicamente junto a su contexto para resolver las necesidades cambiantes de los habitantes a lo largo del día.